¿Qué tal? Buenas noches, como siempre, bienvenidos. Arranca en 7 Televalencia Ágora, llega el momento del análisis de la actualidad valenciana. Recibimos a tres diputados, diputadas de les Corts Valencianes para analizar lo que está ocurriendo. Es el día después de ese 8M, Día Internacional de la Mujer, y queremos brevemente saber cómo vivieron esta jornada y también las reivindicaciones que se hicieron. Les presento, compartimos mesa con la diputada autonómica del Partido Socialista, Rosa Peris. Buenas noches. Buenas noches, Silvia. ¿Cómo va todo en les Corts? Pues bien, ya a final de legislatura, cerrando proyectos y, como decimos, devolviéndole la voz al pueblo valenciano dentro de poco. Pues bienvenida. Gracias. También por parte del Partido Popular nos acompaña esta noche la diputada autonómica Verónica Marcos. Verónica, buenas noches. Buenas noches. Se acaba la legislatura. Así estamos en tiempo de descuento, ¿no? Ahora solo nos queda un pleno en el que, bueno, pues el tripartito con Ciudadanos, parece ser, pues sí, están aprovechando para acabar de negociar los organismos estatutarios y dejar bien colocada a su gente, ¿no? Bueno, pues ahí empezamos fuerte la tertulia con lo que está pasando en les Corts, según Verónica Marcos, y recibimos por parte de Ciudadanos al diputado autonómico Fernando Llopis. Buenas noches. Pues nada, buenas noches, encantado de ver aquí, y gracias, con ese plano se puede ver lo bien y fenomenalmente acompañado que estoy yo. La verdad es que sí, ¿eh? No se podrá quejar, diputado. No se puede acompañar mejor a un diputado ahora mismo que por tres señoras encantadoras y muy inteligentes. Bueno. En principio, evidentemente, la verdad, yo entiendo, y siguiente pantalla en debate, no entiendo a la señora Marcos, porque la verdad, siempre han estado pactando Partido Popular y Partido Socialista, y le molesta que a veces pacten otros, ¿no? Porque claro, ellos están acostumbrados a pactar con el Partido Socialista el cupo vasco, ese que nos perjudica a los valencianos, y eso no pueden pactar con el Partido Socialista. No pasa nada que el Partido Popular y el Partido Socialista que pacten cosas del trasvase, es decir, pacten cosas que a veces nos perjudican, y entonces eso no pasa nada. Pero si los otros llegan a acuerdos y o sea, el problema no es que nosotros lleguemos a acuerdos, el problema es que ellos salen de esos acuerdos, ¿no? Y eso también entiendo los celos, ¿no? Pues arrancamos así la tertulia, luego les daremos un poco más de juego con este tema, pero antes quisiéramos tener una valoración de nuestros tres invitados de cómo vivieron esa jornada ayer 8M, marcada por dos manifestaciones separadas, además, que pintaron de morado el centro de Valencia. Rosa Peris, fue un día importante para la mujer. Sí, todos los 8 de marzo son muy importantes, primero porque reivindicamos los derechos de las mujeres, pero sobre todo también recordamos todo lo que nos queda por alcanzar. Yo creo que ayer en Valencia fue muy bonito también la parte internacional, recordando a las mujeres iraníes, vaya mujeres más valientes, al grito de mujeres, vida y libertad. Y a pesar de todo lo que ocurre, creo que cuando en algunos lugares del mundo a las mujeres se les niega ni siquiera el derecho a ser personas o acceder a la educación, nos tiene que hacer pensar de cuánto hemos alcanzado y cuánto tenemos que seguir luchando por otras mujeres en el mundo. Así que me quedo con lo positivo. Con lo positivo. Hablaremos de ese ruido, porque sin duda fue una jornada marcada por el ruido de lo que estaba pasando también en el Congreso de los Diputados. Pulsamos a Verónica, diputada del Partido Popular. Decía Rosa Peris que debemos sentirnos orgullosos de lo que hemos conseguido en igualdad. Bueno, yo discrepo bastante de la valoración que ha hecho la señora Peris, ¿no? Yo creo que ayer era un día muy triste para las mujeres, como lo está siendo en los últimos meses y en los últimos años. No creo que las mujeres sea bueno que vayan desunidas, como las vimos ayer en el 8M. Creo que todas tenemos que ir unidas, y creo que ayer las pancartas deberían de haber dicho perdón, perdón. Perdón por legislar a espaldas de las mujeres, perdón por no proteger a las mujeres, perdón por esos más de 70 violadores y agresores sexuales que están en la calle, por una ley aprobada en el Congreso de los Diputados por el Gobierno central y el Partido Socialista y Ciudadanos y Podemos, y perdón por los recortes en materia de sanidad que desprotegen a las mujeres en esta comunidad. En esta comunidad se ha eliminado la segunda valoración en las mamografías para la prevención del cáncer de mama, por ejemplo. Perdón también por haber eliminado la competencia en 9 juzgados de la Comunidad Valenciana en materia de violencia de género. Entonces, esas pancartas de ayer debía haber habido una que dijera sí o sí, nos marchamos, perdón. Bueno, pues es la postura de Verónica. Desde Ciudadanos, Fernando Llopis, ¿cómo se ve la crítica
Sí, no, bueno, la crítica yo creo que al final son de las manifestaciones más deslucidas últimamente, más separadas. Eso es cierto, eso es una realidad, dos manifestaciones separadas. Separadas no tiene ningún sentido. Creo que ahora mismo el mejor homenaje, o sea, yo creo que en manos del Partido Socialista y de Podemos estaba en sus manos hacer el mejor homenaje que podían hacer a la mujer. Y Pedro Sánchez, el mejor homenaje que puede hacer a la mujer es cesar a la ministra más inútil y que más ha legislado contra la mujer, que es la señora Irene Montero. Y el mejor favor que puede hacer el Podemos es instar a su ministra que dimitiera, porque es posiblemente la persona que ha sido nefasta para las intenciones de la mujer. Me alegra que por primera vez las mujeres de izquierdas se acuerden de las mujeres iraníes, las mujeres que están bajo el yugo de esas leyes que les oprimen. Por primera vez empiezan a pensar, y porque hasta ahora lo único que hacían las mujeres de izquierdas era ponerse los burkas y las cosas de esas, decir, no, es que nosotros somos mujeres. No, oiga usted, son mujeres que están oprimidas y hay que mirar en esas mujeres que están más oprimidas que quizá las mujeres occidentales. Y por primera vez ya parece que empiezan a darse cuenta que también hay algunas mujeres. Aquí, como solamente se preocupaban de la Iglesia Católica y siempre su anticatolicismo, pues es verdad, hay religiones que oprimen más a las mujeres y sobre todo esas religiones que están en el gobierno. Insisto, ahora mismo, como bien decía nuestra portavoz Inés Arrimadas en el Parlamento, lo mejor que se podría hacer es que la señora Irene Montero, que es la persona que ha legislado más contra las mujeres, se fuera. Ya. Vamos a escucharla precisamente, Irene Montero, porque se nos ha colado, lógicamente, en el balance de 8M esta reforma de la ley del sí es sí. Así hablaba la ministra. Hemos intentado el acuerdo, la conquista del consentimiento como centro del Código Penal es una conquista de las mujeres que han salido por miles a las calles de nuestro país a decir que no es abuso, que es violación y que el consentimiento tiene que estar en el Código Penal, y lo que toca es trabajar para preservar el consentimiento en el centro del Código Penal, porque no es un patrimonio ni de este ministerio ni de este gobierno, es un patrimonio de las mujeres de nuestro país que han puesto el cuerpo para defender el consentimiento en el centro. Rosa. La polémica está servida y sobre todo la crispación que hemos notado estos días en el Congreso, ¿no?, entre también el Partido Socialista, socios de Gobierno y Unidas Podemos. Bueno, yo creo que la ministra cumple la frase esa de antes quebrar que doblar, en el sentido de que le cuesta mucho reconocer que la ley del solo sí es una buena ley, ¿eh? Es una buena ley para proteger, para prevenir y sobre todo para atender a las mujeres y a las niñas que son víctimas de agresiones sexuales. Pero es cierto que en la parte de reforma del Código Penal, al haber agrupado dos tipos, como es el abuso y la agresión sexual, en un tipo que ahora todo es agresión sexual, en las horquillas han sido tan largas que efectivamente se está comprobando 722 rebajas de condenas, no es asumible y por lo tanto toca rectificar, que es la propuesta que ha presentado el Partido Socialista. Desde luego Podemos, Irene Montero no quiere modificar la ley del solo sí. Mucha resistencia está poniendo a algo que debería, yo creo, que haber sido la primera. Creo que, y además lo digo de corazón, cuando empezaron a salir las primeras sentencias de rebaja de condena, creo que tendríamos que haber adoptado las medidas de modificar la ley como ahora se está planteando. Pero también digo una cosa, quiero decirte, la modificación que ahora hemos planteado y espero que se apruebe, no cambia en nada las rebajas de las penas, porque en nuestro sistema todas las sentencias que ya se han adoptado, todas serán revisadas a arreglo con la ley del solo sí es sí. Pero también es cierto que hay que enviar un mensaje a la ciudadanía que había que rectificar el espacio donde hubo o hay planteado en el Código Penal una reducción de las condenas. Por lo tanto, sí a esa rectificación, eso es lo que ha sostenido el Partido Socialista, y sobre todo sí a defender una ley porque creemos que protege muchísimo mejor a las víctimas de agresiones sexuales. Verónica. Yo creo que el mal ya está hecho, Rosa, y vosotros lo sabéis, lo sabe el Partido Socialista, y ahora habéis echado marcha atrás porque vienen unas elecciones, está más claro que el agua. Y la verdad es que he hecho en falta que no hicierais caso ni a lo que dijo el Consejo General del Poder Judicial, ni a lo que dijo el Partido Popular, ni a lo que dijo todo el mundo. Todo el mundo. Vosotros mirasteis hacia otro lado. Es más, os reísteis hasta del Partido Popular cuando el Partido Popular advertía. Tenéis una Secretaría de Estado que se rió del Partido Popular y de los jueces. Se insultó a los jueces y vosotras estabais
calladas. Entonces, yo creo que el mal está hecho, que no hay marcha atrás, y el Partido Popular, por responsabilidad, ha votado sí a esa reforma, reforma, sí a la tramitación de esa reforma. También el Partido de Ciudadanos apoyó esta ley y no hizo caso a las advertencias. Quiero decir, al final parece ser que ahora todo el mundo se apunta al carro de decir que sí, que es verdad, cuando se están viendo que los violadores están en la calle. ¿Sabéis el mal que se está haciendo? ¿Sabéis que solamente en el gobierno de Andalucía ha tenido que poner a disposición de más de 8.000 víctimas a psicólogos porque están aterrorizadas? Se está produciendo una revictimización de todas esas mujeres que han sido víctimas y que son víctimas y siempre lo serán. Ha sido una falta de respeto tremenda a las víctimas, a los jueces y absolutamente a todo el mundo que advirtió. O sea que el mal ya está hecho. No se puede hacer esto y ahora pedir perdón, regular y que no haya pasado nada. Igual que no se puede pedir por la mañana la abolición de la prostitución y por la tarde tener algunos diputados del Partido Socialista donde han estado en prostíbulos, ¿no? O sea, es que esto es una barbaridad y alguien debería de pedir perdón de verdad. Por alusiones, Fernando, Rosa. Sí, bueno, no, muy brevemente. Es decir, es cierto que hubo algunos grupos que apoyamos el sí es solo sí. De hecho, y Ciudadanos pidió pedir perdón. Fue una persona que tomó la decisión, como suele ocurrir en los grupos parlamentarios, que siempre hay una persona que lleva cada una de las comisiones. Cuando se detectó los errores que se había cometido, se dijo que había sido un error y se asumió perfectamente. Y yo creo que es lo importante muchas veces cuando se reconoce, ¿no? Y obviamente es normal pedir esa derogación porque ha sido bastante infame. Me ha hecho gracia, esta mañana el señor Iceta decía que si los técnicos no lo recomendaban, no podían trasladar la dama de Elche aquí a Elche. Seguramente si fuera el País Vasco, a Cataluña sí que la llevarían, porque evidentemente es otra cosa. Pero aquí en la Comunidad Valenciana siempre los socialistas nos perjudican. Y en aquel caso sí que hicieron caso a los técnicos, pero en este caso no. Creo que fundamentalmente lo que está claro, y es lo que yo entiendo que pide la ciudadanía con cierto sentido común, es que la señora Irene Montero no puede ser un día ministro del gobierno español. Y el señor Pedro Sánchez la está apoyando. Los socialistas están apoyando a la peor ministra, la que más daño ha hecho contra la mujer, que desde la historia, vamos, yo creo que de los tiempos de Aníbal y de Escipión, cuando estaban por ahí bambando. Entonces, yo creo que es fundamental que se tomen medidas porque se han cesado ministros por muchísimas cosas muchísimo menores. La actitud de la señora Irene Montero, no reconociendo los errores, cargando contra los jueces por su incompetencia, la competencia de ella. Y sigue siendo ministra. Y seguirá siendo ministra porque, en el fondo, los socialistas, como dice el señor Peri, bueno, es que esa ley es buena. No, se ha demostrado que es una ley mala, que no protege nada. El objetivo de la ley, y lo mejor hubiera sido derogar directamente la ley y mantener la ley anterior, que, por cierto, lo hizo un socialista. La ley que estaba presente. Con lo cual, lo mejor es derogar esa ley. ¿Pero qué ley anterior? No existe ley anterior. No, el sí solo sirve. Yo creo que al final el consentimiento siempre estaba regulado. Hombre, es verdad, sí. Vamos a ver. Y después, un pequeño detalle. Y además, al final, el problema que tenemos es que incluso los cambios de las leyes, todos los violadores que van a poder acogerse a esta aprobación de la ley del Partido Socialista y de Podemos. Así es. El mal ya está hecho. El mal ya está hecho. Y nadie ha asumido responsabilidades políticas y nadie ha pedido perdón. Y ahora, de cara a las elecciones, pues un golpe de efecto del Partido Socialista y a lo mejor incluso, mira, nos sorprende y cesa a la ministra y hay una remodelación de gobierno. ¿Sí cree que puede cesar no lo sé, Pedro pero Sánchez seguramente si lo hace es por su sillón, como todo lo que hace el señor Pedro Sánchez, Yo creo que legisla por su sillón. Parece que el Partido Popular no sabe cómo funcionan los gobiernos de coalición, por eso el Partido Popular en Castilla y León mantiene a ese flamante vicepresidente sin competencias que nos insulta todos los días. Que no ha legislado ni es mi turno y hecho leyes. Y creo que he sido respetuosa contigo. ¿Vale? Entonces, con el mismo respeto, te digo que formamos parte de un gobierno de coalición. El Partido Popular también sabe lo que es un gobierno de coalición. Cuando el vicepresidente de Vox en Castilla-La Mancha insulta a las mujeres y quiere someterlas a la tortura de tener que oír el latido de un feto para tomar la decisión de si aborta, el presidente de Castilla y León del Partido Popular y el Partido Popular en su conjunto se escondieron debajo de la mesa. Lo que vengo a decir es que los gobiernos de coalición tienen sus cosas positivas y tienen sus cosas. Y tienen también sus peculiaridades. La ministra Irene Montero no es ministra de mi partido. Vale.
pero es miembro y ministra de mi gobierno. Eso es. Por lo tanto, la ley del solo sí es una buena ley. Nunca se había regulado en nuestro país una ley integral que adoptara todas las medidas de prevención y atención a las víctimas de las agresiones sexuales. Es cierto que al unificar todo en que todo es agresión para acabar con esa idea que muchas veces ocurría de que los jueces sentenciaban por abuso lo que eran agresiones, no se han diseñado bien las horquillas. Y es que lo hemos dicho por activa y por pasiva. Por lo tanto, en la aplicación de esa ley, ahora hay que rectificarla. Oye, y no se nos caen los anillos. A mí, desde luego, no se me caen los anillos de decir, no lo hemos hecho bien, rectifiquémosla. Pero esa es una buena ley porque por primera vez estamos protegiendo los derechos de las mujeres, previniendo situaciones de abuso, en este caso de agresión a las mujeres, y algo muy importante, situaciones que hasta ahora no se contemplaban, ahora con esta ley serán agresiones sexuales. Bueno, no olvidemos por lo tanto, que, cada cosa en su sitio y no perdamos la objetividad, ni siquiera por intentar un puñado de votos como está intentando hoy el Partido Popular. No, el Partido Popular no está intentando un puñado de votos. El Partido Popular se limita a legislar de acuerdo a lo que dice el Consejo General del Poder Judicial y todos los organismos competentes en materia de legislación. No gobernamos a espaldas de todos ellos. El Partido Popular lo que está pidiendo es que por favor alguien asuma responsabilidades políticas. Y por favor, me parece muy cutre que se tenga que acudir a fake news como lo de Castilla y León para intentar defender y parapetarse en una ministra que ha hecho unas leyes que son unas aberraciones, porque la ley trans también es otra aberración que ha enfrentado incluso al colectivo. Es que si en algo se califica el gobierno del señor Pedro Sánchez es que ha conseguido desunir a toda la gente que está trabajando por las conquistas sociales. Bueno, pues yo creo que ha quedado claro. Un solo apunte. Yo creo que ahora mismo, y los oyentes lo han podido, las personas que nos siguen la televisión pueden decirlo, una diputada socialista ha dicho 3 veces que la ley del sí solo sí es buena ley. Pues no, porque a mí una ley que pone miles de violadores en la calle no puede ser, no podemos decir buena ley y una ley que pone 1000 violadores en la calle. Y que protege a las mujeres, como se ha dicho en esta mesa. En esta mesa se ha dicho que esta ley protege. La ley contempla un montón de modificaciones y de artículos. Y sacrifica todo esto por poner 1000 violadores en la calle. Tiene una modificación del Código Penal que al unir 2 tipos delictivos... Pero eso forma parte de la ley. Pero eso no es toda la... Bueno, pero ¿puede decir usted, es una buena ley, pero estamos soltando miles de violadores? Es una ley que por primera vez en este país... ¿Pero es buena ley o mala ley? ¿Es buena ley o mala ley? Salvo lo de la reforma del Código Penal... Es todo el pack. La ley, la primera ¿Y por qué te quieres cargar toda la ley? Yo lo que digo es, una ley es todo, desde el artículo 1 hasta el final. Y entonces, esa ley está soltando miles de violadores. Y cuando ¿Es una buena mujer, ley? No, es buena ley o mala ley. Bueno, es buena ley o mala ley. Violada y está, por ejemplo, bajo los síndromes del alcohol, que ahora las sentencias consideraban que no se había opuesto a su agresión porque no estaba en condiciones, ahora con esta ley será agresión sexual. Y ahora el que la ha violado con agresión saldrá antes y saldrá a la calle. Muchas situaciones de las que no se estaban contempladas, con esta ley las contempla. O sea, soltar violadores es buena ley o mala ley. Una buena ley. Me sorprende que defiendas lo indefendible. Porque solamente que hubiera salido uno a la calle es motivo suficiente como para asumir responsabilidades políticas. Estás diciendo que es una ley que protege a las mujeres, lo has dicho. Y lo has dicho. O sea, es que es una aberración de ley y es una aberración decir que esta ley protege a las mujeres. Como es una aberración decir que este gobierno protege a las mujeres. Porque nada más con la forma en la que estáis legislando, en la que estáis poniendo a miles de personas en la calle, es que les estás dando instrumentos para que los jueces puedan... Por supuesto que me he leído la ley. Mira, me la leí antes de que la aprobarais. Me leí el anteproyecto cuando todos los jueces decían que no la aprobarais. No, yo no estoy en contra de toda esa ley, pero solamente con que uno salga a la calle... Claro que sí, porque basta con que solo una salga a la calle para que esa sea una mala ley. Por lo tanto, lo que hay que hacer es modificar esa parte, pero si no destrozar. ¿Sabéis lo que tenéis que hacer? Es pedir perdón y dar las gracias al Partido Popular por daros la oportunidad de poder reformar esa ley.
Eso es lo que tenéis que hacer, pero no tenéis la suficiente humildad como para decir eso. Y lo habéis hecho además porque llegan las elecciones. Eso es la realidad. Y todavía no he visto a ningún socialista ni a ninguna socialista pedir perdón por todo esto. Bueno, pues yo creo que ha quedado claro la postura en torno a este debate que ayer se coló en el 8M, en el Día Internacional de la Mujer. Queremos abordar también con nuestros invitados, esta noche diputados autonómicos, ese anuncio que ha realizado hoy el presidente Ximo Puig. Anuncia un acuerdo con los supermercados para rebajar el precio de la cesta de la compra. Vamos a escuchar las declaraciones del presidente Ximo Puig hablando de este tema. Fa mesos que estem treballant, sabem de la complexitat en esta presa de decisions. Durant la setmana que ve tindrem una reunió en la que podrem ja començar a establir quina és la via. En definitiva, de què es tracta? Es tracta fonamentalment en, sobretot, aquelles famílies que tenen rentes més baixes tinguen el suport públic i també de les pròpies distribuïdores en una situació de dificultat. Aquest és el camí. Nosaltres pensem que la inflació està produint un problema greu a moltes famílies i no és el mateix el que afecta la cistella de la compra a les rentes que tenen menys capacitat que a les que tenen més capacitat. Per tant, quin és l'objectiu? L'objectiu és suturar la ferida en aquelles rentes que tenen més dificultat. No se parla d'un concepte concret? Estem parlant en distintes eixides. El problema és com finalment se fa efectiva aquesta ajuda. I això és un poc la complexitat. Estem parlant que a la Comunitat Valenciana hi ha 5 milions de persones, de les quals podríem estar parlant que almenys una quinta part, com a mínim, de famílies podrien estar en aquesta situació o més. Per tant, com se fa efectiu aquest tipus d'ajut és el que està en aquests moments en discussió i sobretot també que no afecte ni als productors d'origen ni afecte també al xicotet comerç. ¿Cómo será efectiva esta ayuda? Lo descubriremos en los próximos días. Diputada Rosa Peris, un anuncio destacado hoy del presidente. Bueno, yo creo que él, como ha ocurrido ahora también en Francia, y yo creo que es una reflexión que están haciendo todos los gobiernos, ¿no? Los altos datos de la inflación que se están conteniendo, aunque nos gustaría que fueran mucho más bajos, tienen un efecto perverso, especialmente sobre las personas con menos recursos y las clases trabajadoras. Y además unas clases trabajadoras que han sido muy sensatas y muy prudentes en este país cuando estamos sosteniendo sobre una subida salarial que ronda entre el 3 y el 4% con una inflación que es muchísimo más alta. Por lo tanto, la parte de nuestra sociedad y la parte trabajadora ha cumplido con el pacto no escrito, pero no se puede seguir sosteniendo más. Es decir, llega un momento que una subida, especialmente en la cesta de la compra, del 15% en algunos productos o incluso más, junto con la subida también que está existiendo con la decisión del Banco Central Europeo de subir los tipos de interés, que las hipotecas se han ido entre 200 y 300 euros al mes, es cierto que requiere de medidas para aliviar la situación de asfixia que están teniendo especialmente las clases populares. Y la medida que ha anunciado el presidente va en esa línea, como muchas otras que ha ido adoptando, para que hasta que seamos capaces de contener esa inflación, que es el objetivo de toda la política económica, no volvamos a cargar sobre las espaldas, especialmente de las clases trabajadoras, otra vez todo el peso de la inflación. La tenemos que repartir. Valoramos la medida también con Fernando y con Verónica. Fernando, se acercan elecciones y suena medida de cara electoral. No, no es que suene, es que es una medida electoral, porque vamos, empieza aquí a soltar que no, que es una medida de gran complejidad y tal, evidentemente para alargar tiempos y porque no saben ni por dónde van. Es decir, yo escucho al presidente y digo, no, una gran medida de complejidad, me sabe que le acaban de decir 5 minutos, oye, di esto, que esto está bien, y le ha dicho, ¿y eso cuándo lo van a poner en marcha? Bueno, es muy complejo y tal, ya veremos, cuando pasen las elecciones. Vamos, a mí lo que me preocupa es que con el gobierno del tripartito de izquierdas ya estamos teniendo de que 1 de cada 5 valencianos ya tiene problemas para poder hacer la compra. 1 de cada 5. Como sigan gobernando otra vez más, pues a lo mejor son 2 de cada 5, al paso que vamos. Yo no sé, yo creo que al final instaurarán la cartilla de racionamiento, el tripartito de izquierda, que es lo que les encanta, ¿no? Que al final tengamos que ir con lo que ellos digan que tenemos que comprar. Y ese es el problema. Yo creo que hay que potenciar más la Comunidad Valenciana, ser más ágiles, ser más diligentes y conseguir que la gente gane más dinero para poder hacer la compra y tal, ¿no? Y obviamente
pues intentar en lo posible paliar los efectos de la inflación. Al final, lo que está claro es que estas subvenciones, estas ayudas, estas cartillas de racionamiento socialista y comunista no son la solución. Bueno, yo es que me parece increíble en un debate sensato y inteligente que hablemos de estas cosas. Lo que no es inteligente es lo que dice el señor. Verdad, bueno, Llopis, ya, pero es que se queda muy claro lo que se está diciendo, ¿no? De verdad. Es que hablar del presidente, si anuncias una medida, tienes que tener claro qué medida va a ser. Y el presidente ya ha anunciado que lleva meses trabajando en la medida. ¿Es compleja o no es compleja? Pero vamos a ver si no estamos hablando de cartillas de racionamiento, por el amor de Dios, ¿qué país vivimos? Bueno, ¿O qué país creéis es lo que nos vivimos? espera, ¿no? Es decir, bueno, si quieres... Escuchamos a Verónica también en torno a esta medida anunciada hoy por el presidente. Yo solo espero que esto no sea otro chimo anuncio más que genera expectativas en la gente que lo está pasando fatal y que luego al final pues los deja tirados y abandonados, ¿no? Pues si analizamos un poco todas las declaraciones del presidente, dice se está estudiando, todavía no sabemos cuál es la vía. Es muy complejo. Es muy complejo. La semana que viene nos volveremos a reunir para ver cómo podemos materializarlo, de qué manera, pero todavía no he escuchado una propuesta seria, ni hay una propuesta seria negro sobre blanco en un papel, ni nada por el estilo. O sea, quiero decir, al final pues estamos muy acostumbrados al anuncio del superanuncio del señor Puig, y claro, esto la verdad es que a mí me da mucha pena porque se genera expectativas en personas que realmente lo están pasando muy mal, y lo que está muy claro es que este gobierno, al igual que el gobierno de Pedro Sánchez, están más en las cosas del poder que en las cosas del comer, y eso es una realidad, y más en su propio autobombo y en su propia propaganda. Bueno, yo... A ver, Rosa, chimo anuncio. Primero, bueno, solo tiene que esperar un poquito a que se cierre el acuerdo y veremos las medidas en que quedan. Pero la voluntad del Gobierno es intentar trabajar y adoptar medidas para aliviar la situación, en este caso, de las familias más vulnerables. El Partido Popular habla de que estamos más con el poder que con la solución de los problemas. Oye, ¿qué hizo el Partido Popular cuando este Gobierno propuso la subida del salario mínimo interprofesional? Votar en contra. Votar en contra. ¿Qué ha hecho el Partido Popular cuando este Gobierno ha pedido y ha planteado la subida de las subidas de las pensiones con el IPC? Estar en contra. ¿Qué plantean ustedes o qué piensan cuando, por ejemplo, los sindicatos están pensando y diciendo que no podemos seguir sosteniendo sobre los salarios toda la inflación y por lo tanto están pidiendo una subida de los salarios? ¿Dónde se coloca el Partido Popular? Al lado de la patronal, que está en contra de la subida salarial. Por lo tanto, la posición del Partido Popular ya lo sabemos. Ustedes siempre están con los mismos y nosotros estamos intentando atender ustedes no están a con la los mayoría de la empresarios que son, gente. Efectivamente, es que ustedes no están con los empresarios que son los que tiran del carro de este país. Por eso les suben los impuestos, Claro, por eso les ponen palos en las ruedas y por eso apuestan más por la cultura del subsidio y la subvención que por la cultura del emprendedurismo. Ustedes están en eso, y en anunciar, y en propaganda, en autobombo y en gastar miles y miles de euros de los valencianos y de los españoles en su propia propaganda. Fíjate si es grande la cultura de la subvención, etcétera, que tenemos más empresas que cuando gobernaba el Partido Popular, mucha más gente trabajando que cuando gobernaba el Partido Popular. Hoy salía un dato, con mejores salarios y mejores inversiones. Hoy salía un dato súper importante, y es que de cada 10 autónomos que pidieron una ayuda por el tema del COVID, solo la ha recibido uno. 1 de cada 10. Y yo no sé, un pequeño comentario. Yo creo que al final, cuando uno dice quiere dónde estar en un lugar o en otro, yo creo que, por ejemplo, cuando hablamos de empresarios, hay empresarios que son referentes de la Comunidad Valenciana, como puede ser el señor Roig, ¿no? Y el gobierno o miembros destacados del gobierno del señor Puig han criticado y han criminalizado a empresarios. Ponle nombres y apellidos, porque si no nos colocas a todos en la misma cesta. No, son del gobierno. Son del gobierno. Bueno, pues entonces di también lo que ha dicho el presidente Chimo Puig. O sea, si el señor presidente Chimo Puig consiente que uno de sus vicepresidentes criminalice a uno de los empresarios referentes, céselo. Son las cosas del poder. Son las cosas del poder y no las del comer. Le aplauden. Todo por los votos. No es mentira. Claro, por eso este gobierno bolchevique que persigue a los empresarios en 8 años de gobierno ha conseguido acuerdo social y acuerdo empresarial. 8 años de acuerdo
Bueno, pues con no todos está los de más- agentes no, hombre, sociales. Mira a ver qué año no ha habido acuerdo con los agentes sociales, con sindicatos y patronal. Este gobierno bolchevique. Y el gobierno que más ayudas ha dado a los sectores productivos de la Menos, lo que comunidad menos, sí, sí, es lo que más- esta lo más- los que comunidad. más Y el que más castigan. impuestos somos- ha el que subido. más Y impuestos, somos el la que más comunidad, castiga. y somos la También. comunidad que más confianza generamos y que más inversión extranjera se está llegando a la Sí, sobre comunidad todo las valenciana, las empresas entre solares, ellas sobre la todas. Volkswagen. Sobre todo Bueno, las pues empresas queda solares. clara, por cierto, reconocer que también Rosa es 2 contra 1, porque en este caso no, hemos hombre, tenido no. uno. No es lo mismo, pero bueno. Yo estoy árbitro, Está yo estoy en jugando, medio, yo Fernando estoy a está dos. jugando, pero bueno. Fernando Bueno, Verónica depende. lo coloca en Depende, el yo otro depende, lado. yo depende. Efectivamente. Yo Lo estoy colocan atacando del por el otro flanco lado izquierdo. porque está del otro lado. No, está pues del ahí otro está a tu lado. En el tema de Está este del anuncio otro ha quedado claro. Nos quedan 10 minutos por delante para analizar también con nuestros invitados esa ratificación que realizaban el Corts Valencianes de Alfred Costa al frente de Apunt. Sale con los votos del Botànic y de Ciudadanos y la abstención del Partido Popular. Pulsamos este tema importante, Rosa. Bueno, sí, es muy importante porque además ha contado, creo recordar, que con 8 votos a favor, Sí. no recuerdo, Verónica, ¿os abstuvisteis? ¿Votasteis en contra? No, Se nos abstuvieron. abstuvimos. Por lo tanto, no ha salido sin ningún voto en Sin ningún contra, voto con en 8 contra. a favor y la abstención del Partido Refleja un consenso importante. El Partido Popular. Yo creo que él presentó un proyecto para la radio y televisión valenciana que contó con el acuerdo de las Cortes, con 3 ideas fuerza que yo creo que son muy importantes, que es seguir apostando por la producción pública, defender el servicio público de la radio y de la televisión valenciana, y algo que siempre lo defendimos, y me acuerdo cuando aprobamos la ley, articular mecanismos para potenciar la industria audiovisual valenciana y que le permita también competir más allá de nuestras fronteras. Bueno, sobre esos 3 ejes él propuso su proyecto. Creo que es un buen director, creo que además lo ha demostrado y las Cortes hemos refrendado una buena gestión y por lo tanto le deseamos sobre todo mucha suerte, acierto y que la radio y televisión que ponga en marcha o los proyectos que ponga en marcha a partir de ahora sean un éxito. Y que tengan continuidad en torno a Sí, esta bueno, Ciudadanos da su apoyo apoyamos también. a Alfred Costa. Yo creo que el señor Costa ha hecho un buen trabajo. Creo que aún queda muchísimo por hacer. Queda muchísimo por hacer. Porque los El números- reto era importante también, Sí, ¿eh? el reto muy importante y también hay que aceptar que venía de una gestión infame de la anterior, su predecesora, la que puso el tripartito, que la verdad que hizo una gestión bastante sectaria y nefasta. Creo que el señor Costa, bueno, yo decía, digo, el señor Costa en comparación es el Cécil B. DeMille de las televisiones autonómicas, ¿no? Yo creo que ha hecho un buen trabajo, entendemos que por lo menos hay que darle otros 3 años más, ¿no? Aunque curiosamente algunos miembros del Botànic ya estaban moviéndole la silla en la misma comisión, hablando de un posible sucesor, cuando creo que lo que hay que es ayudarle a trabajar. Y en cuanto al presidente del Consejo Rector, pues vinieron 3 personas que presentaron su currículum, que yo creo que 3 personas que cualquiera de las 3 podía haberlo sido. Nosotros pensamos que el señor Francés podía ser el candidato, que se había llegado a ese acuerdo. Entiendo que Partido Popular y Vox, que se abstuvieron, me imagino que preferirían que continuase Mar Iglesias como presidenta del Consejo Rector. Creo que cualquiera de los 3 mejoraba a la anterior presidenta. Con lo cual, en principio, al final muchas veces no es elegir lo que tú quieres, sino elegir entre todas las posibilidades cuál es la que consideras mejor. Muchas veces no es lo que tú consideres que tienes que hacer, sino de todas las posibilidades que tienes. Pues había 3 personas, o intentar jugar a mantener la anterior. Pues nosotros apostamos por una de estas 3 personas que se presentaron y habrá que darles el mayor apoyo para conseguir que los medios públicos de comunicación valencianos pues funcionen mejor, nos cuesten menos y sean más eficaces y lleguen a más gente. Y potenciar el sector audiovisual valenciano en este aspecto potente en la economía valenciana también. Bueno, a ver, Verónica. ahí el Partido Popular no votó en contra del señor Alfred Costa porque, bueno, pues el Partido Popular tiene un modelo de televisión completamente diferente al que ha instaurado el tripartito, y la verdad es que el señor Costa iba a salir elegido por el tripartito y iba a tener que convivir con el Partido Popular en los próximos meses, ¿no? Porque vamos de cara a un cambio de ciclo político, con lo cual ahí está el ofrecimiento del Partido Popular a hacer una televisión realmente sostenible, una televisión con la que se sientan identificados todos los valencianos y no la que hay ahora, porque no hay que olvidarse que no hay servicio público sin público, ¿no? Y no digamos ni el 4% en audiencia, en el mejor de los casos tienen un 4, ¿no? Se está estableciendo un sectarismo en la televisión pública importante en cuanto a las instituciones. No verán ustedes una rueda de prensa, por ejemplo, de la Diputación de Alicante cubierta por Apunt, ¿no? O sea, el otro día, por ejemplo,
hubo una cosa muy importante que se anunció desde la Diputación en Madrid y que es bueno para toda la Comunidad Valenciana y no se cubrió por parte de Apunt, cuando Apunt sí que cubre otras cosas en la Comunidad de Madrid. Tenemos una televisión con pérdidas millonarias, tenemos juicios pendientes de trabajadores en esta televisión, tenemos actas abiertas de la agencia tributaria en esta televisión, o sea, con lo cual el reto es muy importante, y el Partido Popular, ya les digo, no votó en contra porque estamos abocados a cambiar la ley de Radio Televisión Valenciana y el modelo con el señor Costa, que iba a ser presidente, y por lo tanto, como nosotros queremos diálogo, queremos consenso y tenemos la mano tendida al señor Costa, como no puede ser de otra manera, porque será el director cuando lleguemos nosotros al gobierno, por lo tanto nosotros nos abstenemos. Hay una cosa importante, yo creo que también hay que recalcar, vienen unos momentos y tú lo sabes, Silvia, para las televisiones, totalmente. Es decir, fundamentalmente elecciones, y hay que dar la mayor seguridad a las personas que toman decisiones, ¿no? Y por eso nosotros entendíamos de Ciudadanos que era bueno que hubiese cierta seguridad en las personas que dirigen los medios públicos de comunicación valenciano, y por eso dimos el apoyo, porque entendemos que en momentos tan críticos, porque este año es un año electoral y tú, Silvia, conoces la importancia de esa pluralidad, de esa imparcialidad. Y yo creo que era importante dar tranquilidad al señor Costa, que va a saber que va a poder trabajar esa campaña pues siendo el director ratificado por las Cortes. Y por eso dimos también el apoyo. Creo que ha hecho una buena gestión. Y de hecho, nosotros fuimos los que impulsamos que se votara, porque hubo, que se llevara a comisión, porque hubo ciertas reticencias por parte, no creo que en este caso del Partido Socialista, sino más bien de Compromís y de Podemos, que no querían que se llevara, y hubiésemos dejado una situación de intranquilidad que para el panorama en el que nos presentamos. Bueno, lo que está muy claro es que Compromís no apoyaba al señor Costa, no lo apoyaba. De hecho, los dos diputados titulares de la comisión, que eran el señor Nadal y la señora Mónica Álvaro, ya se manifestaron, al menos públicamente, el señor Nadal diciendo que no le iba a apoyar, y por eso fueron a sustituirle para rescatar al señor Costa, la propia portavoz y el señor Marsá. Y bueno, pues al final el señor Costa tuvo que hacer una declaración pública de decir: voy a hacer un segundo canal de radio, en el que él estaba completamente en contra y sigue estando completamente en contra, porque las razones que dio para establecerlo ayer en la comparecencia, vamos, eran no se sostenían, ¿no? No se sostenían. El señor Costa no se cree ese modelo, no se cree ese segundo canal que le ha exigido Compromís. Estaba con el dedo cruzado cuando estamos en los minutos finales. Rosa, quería apuntar algo, les pido brevedad. Que me parece muy interesante, y es que en un año electoral el director de una radio-televisión o de una televisión pública no puede estar en precario. Y por lo tanto, tener un director con la seguridad de que está durante 3 años es bueno. Luego, cuando los políticos se quejan de si no salen en la televisión, eso está bien cuando se quejan todos, que ahora se quejan todos. ¿Es cierto? Se quejan todos. Eso es verdad. En la época del Partido Popular solo nos quejábamos los de izquierdas, porque los del Partido Popular salían todos los días. Ahora se quejan todos. Y luego solo decir una cosa. Mira, cuando el Partido Popular habla de su modelo de radiotelevisión, no sé qué pensar. Porque si su radiotelevisión fue como dejaron Canal Nou, con 1.200 millones de euros, una plantilla de 1.200 trabajadores, estamos que fuera de tiempo, parte de los juicios de los que hablas son nos daría para otro programa. No es verdad, no mientas, fake news para defenderos. Modelo del Partido Popular en la televisión pública, por favor, que no vuelva nunca más. Bueno, tenemos que ir terminando. Tenéis una condena vosotros, por favor, que no vuelva nunca más. Por sectarismo político en época del Partido Socialista. Popular. Por manipulación hay una condena del Partido Socialista en época del Lo Partido dejamos Socialista. ahí. Qué buena Fernando gestión, Llopis, diputado autonómico de Ciudadanos, gracias por haber estado con nosotros. Felices fallas. Igualmente, y de cara a elecciones. Yo siempre digo hogueras, se me escapa decir, estamos en hogueras y tal. Y digo, no son fallas y tal. Hogueras en Alicante. Gracias, Fernando. Buenas noches. Y además es de Alicante, Fernando. Verónica, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Que vaya todo bien. Seguimos pulsando la actualidad. Buenas noches. Y también Rosa Peris, diputada autonómica. Gracias, Silvia. Gracias por estar. Intensa ha estado nuestra tertulia hoy, gracias por estar ahí. Volvemos ya la semana que viene, el próximo martes, como siempre, a partir de las 9, nos asomamos a esta ventanita llamada Agora. Buenas noches.